Amén. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Mira al que esté ahí cerquita y dígale, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Dele una sonrisa, no sea amargado. Dígale, uy, qué alegría verlo. Amén. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? En mis tiempos gritaban, ¿quién vive? Cristo. Eso los cristianos decían Cristo. Y a su nombre, gloria. Amén. Y a su pueblo, ahí están los viejitos. Mi esposa no, mentira. Conmigo, no conmigo. Otra vez, hagámoslo otra vez. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Y si usted es parte del pueblo de Dios, sepa y crea en el nombre de Jesús que hay victoria en su vida. Amén. Y hoy venimos a recibir la palabra del Señor, venimos a adorarle. Pero cuando usted viene dispuesto a recibir la palabra del Señor, créame que usted sale por esa puerta en victoria. Alguien diga amén a eso, amén. Y ese es el deseo de mi corazón, poderle enseñar la palabra del Señor, pero que usted viva una vida en victoria. Quiero invitarle, ponga su mano ahí en su corazón y dígale, Señor, hoy vengo delante de ti, Señor. Ya te adoré, ya te bendije, Señor, y me alegra, Señor, pero hoy vengo también para que tú hables a mi vida, Señor, para que tú hables a mi corazón, Señor, en este día, Señor, de una manera especial, Señor. Quita de mi corazón, Señor, todo aquello que pueda interferir, estorbar, Señor, para que tu palabra produzca fruto en mi vida, Señor. Quita, Señor, limpia mi corazón, prepara mi corazón como una buena tierra, Señor, porque yo quiero ser uno de los que dé fruto al 100%, Señor. Yo quiero ser productivo, yo quiero ser, Señor, lo que tú has dicho que yo quiero, que yo deba ser, Señor. Lo que tú has dicho de mí, tú lo cumplirás, Señor. Lo que tú has dicho de cada uno de tus hijos, tú lo harás, Señor. Y yo te bendigo en esta mañana y yo te agradezco en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo una pequeña serie, una serie que titulé Entendidos. Pregúntele a que está cerquita de usted, ¿ya usted es más entendido? Pregúntele, ¿es usted un poquito más entendido? Si le dice ¿cómo así? Entonces mándelo a que lea la palabra del Señor y que sea más juicioso. Hemos estado hablando sobre entendidos. Y en especial les hablé de 4 capacidades que debemos desarrollar como iglesia del Señor ahorita. ¿Listo? Y la primera que les mencioné fue conocimiento, la segunda sabiduría, la tercera inteligencia y una cuarta que es clave, que es entendimiento. Y es importante, hermano, que usted y yo como cristianos, hijos de Dios, que amamos a Dios, desarrollemos estas 4 capacidades en nuestras vidas: conocimiento, sabiduría, inteligencia y entendimiento. Quiero que lo grite conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Conocimiento, sabiduría, inteligencia y entendimiento. Ahora, no le voy a predicar todo lo que prediqué hace 8 días, pero sí me gusta que conectemos la idea que teníamos, que venimos desarrollando. Y utilicé uno de los relatos preciosos de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Ese relato donde Jesús habla y les dice a las personas: el hombre prudente, le compararé, el que escucha mis palabras y las pone en acción o en obra, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero dice luego que vienen las lluvias, las tormentas, los vientos, todo lo malo que puede pasar. Y dice que vinieron contra aquella casa, pero como estaba fundamentada en la roca, dice que no le pasó nada. Ahí permaneció. Pero luego dice que el que oye y no hace lo que el Señor está enseñando, le compara con un hombre insensato. Me encantó ese insensato, porque insensato suena suavecito, entonces más de uno es insensato y ni cuenta se da. Pero el término insensato prácticamente es una persona necia, una persona tonta. Y dice que esa misma persona insensata construye su casa, pero a diferencia del prudente, lo construye sobre la arena y vienen los vientos, vienen las lluvias, y dice que es grande que su ruina. Aquella casa se va al suelo. Y teniendo en cuenta las 4 capacidades, llegamos a una buena conclusión, y era: los 2 tenían conocimiento. Digan conmigo, los 2 tenían conocimiento. ¿Por qué tenían los 2 conocimiento? Porque cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de una capacidad de tener, de poseer conocimiento, información. ¿Sí? Eso es. Y ellos 2 sabían cómo hacer una casa. Tenían la forma de hacer la casa. Los 2, el prudente y el insensato. Con respecto a la sabiduría lo que nos ayuda a nosotros es a entender qué hay que hacer. Los 2 tenían qué hacer. ¿Qué iban a hacer los 2? Casas.
Pero lo tercero, los dos también tenían inteligencia, de alguna u otra manera tenían inteligencia, porque lo que dice la palabra del Señor es que tanto el prudente como el insensato, los dos sabían cómo construir su casa. Pero la diferencia entre el prudente y el insensato, el sabio y el necio, la diferencia está en la cuarta capacidad. ¿Cuál es la cuarta? Entendimiento. Y me llama la atención que les explicaba, él fue entendido, el sabio fue entendido, y esta no es la historia de los tres cerditos, yo les decía eso. Algunos piensan que es la historia de los tres cerditos y que el prudente construyó su casa en ladrillo y que el malo, el necio, construyó en paja. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la diferencia estuvo en que el que entiende lo que viene, el que entiende el mañana, el que entiende las adversidades, es el que sabe cómo construir su casa. Necesitamos entendimiento. Dile a que está a tu lado, tú necesitas entendimiento. El sabio o prudente, entendiendo la situación, y el libro del el Evangelio de Lucas dice que ahondó hasta ¿dónde? Hasta la roca. Su entendimiento lo llevó a hacer un esfuerzo doble. Su entendimiento lo hizo esforzarse más. Muchos hoy en día, cristianos de todo el mundo, de aquí no, todos aquí son muy sabios y prudentes, pero en el mundo hay muchos cristianos que quieren sencillamente disfrutar de la gloria del Señor, la bendición del Señor, sin ahondar. Muchos quieren la unción sin la milla extra. Muchos quieren el respaldo de Dios en sus vidas sin pasar el tiempo extra que otros no pasarían, pero que si Él entiende lo que viene, oraría más. La Biblia de hecho nos habla, Jesús mismo nos habla de que quién es el hombre de la casa, que si sabe que un ladrón va a entrar a su casa, ¿qué hace este hombre? Se queda vigilando, cuidando, no va a permitir que entre el ladrón. Pero estamos viviendo tiempos, hermanos, donde estamos siendo demasiado necios, insensatos quizás. Y esta historia básicamente entonces me deja para conectar ya. Uno, la insensatez nos lleva a vivir vidas superficiales y sin sentido. Si tú todavía siendo creyente, siendo cristiano, te estás preguntando, pastor, o te preguntas tú mismo, realmente no sé para dónde voy, déjame decirte, estás metido en un problema, estás siendo insensato. Es cierto, no todos nos las sabemos todas, eso es cierto. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor no te vino a salvar para que vivas una vida insensata. Escúchame bien esto. Cuando Cristo viene a tu vida, viene a darte otro estilo de vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, esta historia también me llevó a la segunda conclusión que tengo aquí, y es el entendimiento. Y sería muy bueno que usted lo escribiera. Póngalo en sus redes si quiere, pero déjame decirle, el entendimiento establece un fundamento firme y fuerte para invertir bien. Escuche, se lo voy a repetir porque está largo. El entendimiento establece un fundamento firme y fuerte para invertir bien su conocimiento, su sabiduría y su inteligencia. No sé si me estoy haciendo entender, estoy hablando de entendimiento, no sé si me están entendiendo. Hay mucho silencio y odio que haya mucho silencio, pero tengo que decirles esto. Si usted, hermano, tiene entendimiento, usted va a poner un fundamento firme en su vida. Te pregunto, ¿cuántas veces has tenido un conocimiento? Y vamos a sacarlo por un momento de lo espiritual. ¿Cuántos hoy en día tienen un conocimiento en matemática pura? Sin ánimo de ofender a ninguno. Matemáticos puros de la universidad salen y en este momento están vendiendo empanadas. No estoy diciendo que sea malo. Pero si tú eres entendido, quiere decir que es una persona o muy bruta que estudió algo que no está poniendo en práctica, o que sencillamente tiene un conocimiento tan poderoso, pero que no lo ha sabido explotar. ¿Me entiendes lo que le digo? ¿Cuántas personas son sabias? Saben lo que tienen que hacer. A mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y está la fecha que ni para adelante ni para atrás. Entonces, lo mismo con la inteligencia. ¿Cómo hacer? A mí me sorprende. ¿Hay algún administrador de empresas aquí? Levante la mano sin vergüenza. Sin vergüenza, no mentiras. ¿Sí? ¿Qué es un administrador de? O una de dos. Al final me les explica, a ver, listo. O un administrador de empresas sabe montar empresa y cómo funciona una empresa. Sí, ok. Yo me pregunto, ¿por qué usted no arranca un negocio, una empresa?
Porque no tenemos a veces ¿qué? Entendimiento. Ahora, sé que hay muchos factores, pastor, la economía y toda la cuestión. Pero lo que sí quiero que usted salga entendiendo una y otra vez es, hermano, si usted tiene entendimiento, usted va a saber invertir su conocimiento, su sabiduría y su inteligencia. Gloria a Dios, no estoy hablando de dinero. Ninguno está diciendo, hoy el pastor nos está pidiendo plata. No, pero ¿cuántas veces ni conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia? Ni conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia. Y si no sabemos tener entendimiento para esas tres cosas, la platica que usted tenía, como dicen por ahí, esa platica. Ok, ese salmo se lo saben, no se debe estar en la palabra. Todos los dijeron al unísono, gloria a Dios. Quiero que vaya a su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 17. Quiero leer este versículo, si me lo permite, en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Quiero que lo miren aquí porque quizás algunos trajeron la Septuaginta, otra versión, entonces mejor leámoslo todos juntos. 1, 2 y 3, grítalo conmigo, 1, 2 y 3. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Léaselo al que está al lado, o sea, pon un ojo aquí y mira al del lado. Dígale, hermano, por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Wow. Como miembros del reino, yo terminé, sé que terminé así porque así estaban mis apuntes. Hace 8 días terminé diciéndoles, como miembros del reino del cielo, debemos ser entendidos en la voluntad del Señor y en los tiempos de Dios. No sé si usted prestó atención a la primera, a la segunda enseñanza de esta serie, Entendidos, pero déjame decirle, usted puede aplicar este conocimiento a su diario vivir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Usted puede tomar esto que le acabo de enseñar y aplicarlo en su familia. Gloria a Dios que lo haga. Necesita usted conocimiento, necesita usted sabiduría, necesita usted inteligencia. Pero déjame decirte, quiero llevarte un poco más allá. Y es que como cristianos tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible, pastor, que Dios permita que mi hijo esté en esto? ¿Cómo es posible que Dios se haya llevado a mi ser querido? ¿Cómo es? Y son una cantidad de preguntas, y muchas de esas preguntas son buenas. Pero más que darte una respuesta exacta y precisa a tu situación, yo quiero que tú entiendas algo. Tú necesitas entender la voluntad de Dios. Sé que muchos hemos leído ese pasaje donde nos enseña que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Dígalo conmigo una vez más. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Esa es la voluntad de quién? Eso quiere decir que es bueno para quién. ¿Es agradable para quién? ¿Y es perfecto para quién? Por eso muchas veces nuestra vida, en nuestras vidas, no cuadran. O sea, sería tan perfecto que la Biblia dijera allí en Romanos 12 que la voluntad de Dios y mi voluntad es buena. No, es la voluntad de Él. Es lo que Dios determina. Y posiblemente, y escúchame bien, porque algunos pueden estar pensando en este momento, o sea que Dios es malo, porque si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, y son cosas negativas que me pasa a mí, Dios no está pensando en mí. Tú podrías pensar eso si no tienes ¿qué? Entendimiento. ¿Qué situación tienes que vivir? Te pregunto en esta mañana. ¿Qué situación tú tienes que vivir? Que en el instante quizás no te gusta, no te parece bueno. Pero tiempo después descubres y dices, menos mal. ¿Te ha pasado alguna vez? Me iba a casar con esa chica. No me pude casar con ella. Yo quería formar un hogar con ella, tener 8 hijos. Y resultó malvada y terminamos y va. Tiempo después ves un hombre súper aburrido, ya que no adivinas con quién se casó ese hombre súper aburrido. Con la chica que tú te querías casar. ¿Me entienden lo que le digo? Al principio muchas cosas en nuestras vidas no son buenas, agradables y perfectas. Pero con el tiempo tú dices, sí me entienden lo que les digo, ¿verdad?
Ahora, es importante, quiero ir aquí a la palabra del Señor, porque es importante que seamos una iglesia entendida. La importancia de una iglesia entendida, y para eso quiero que mires una vez más el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al 18. Libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, no a los Gálatas, ya te voy a explicar por qué. A los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 18, y dice así la palabra del Señor. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, versículo 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Sigue diciendo el 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Aquí dice así, allá como dice. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué, pastor, es tan necesario que seamos una iglesia entendida? Si usted se da cuenta, ser cristiano no es sinónimo de entendido. Tenga presente eso. ¿Cómo les dije? Ser cristiano no es sinónimo de ser entendido. ¿Qué es un sinónimo? Algo parecido, algo igual quizás, ¿verdad? Entonces, ser cristiano no es un sinónimo de ser entendido, pero sí es un buen inicio. Porque a veces pensamos que por el hecho de llamarnos cristianos o ser cristianos, ya, lo entendemos todo. Y no, déjame decirte, no. Hay muchos cristianos como los de Éfeso. Pablo, cuando empieza a describir a estos hermanos de Éfeso, me llama la atención. Si me ayudas por favor en el versículo 15, si no estoy mal, sí, en el 15. Si te das cuenta, en el versículo 15, Pablo reconoce que ellos eran la fe que tienen en el Señor Jesús. Era una iglesia que tenía fe. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? Ok, gloria a Dios. Pero lo segundo que tienen, dice, del amor que demuestran por todos los santos. ¿Sabe? Esta iglesia de Éfeso creía en el Señor. Esta iglesia de Éfeso creía en el poder del Señor. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Esta iglesia de Éfeso creía que Jesucristo había resucitado, creía que Él había subido a los cielos y creía que Cristo volvería. Gloria a Dios. No lo dudaban. Aunque estaban en una tierra y en una región donde quizás había mucha idolatría, donde muchos ídolos habían, ellos la tenían clara. Diga conmigo, ellos la tenían clara. Su fe en Cristo Jesús. Y otra cosa adicional que me encanta que dice el apóstol Pablo de los Efesios es que se amaban unos a otros. O sea, era un convito genial. Esa iglesia se querían, tomaban tinto o aromática al final, de vez en cuando se abrazaban, se despedían, compartían. Qué bueno. Ahora, déjame decirte algo. Eso es comunión. Cuando tú tienes una fe en Cristo Jesús y compartes con los hermanos de la iglesia o de tu comunidad, la iglesia, estás teniendo una comunión perfecta. Ahora, Pablo hubiera podido terminar ahí y decirle, oh, qué iglesia tan buena. Pero si te das cuenta, más adelantito, Pablo ve la necesidad de complementar esa iglesia. Y por eso quizás está en mi corazón el deseo de complementar la iglesia del Señor. Porque sí, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Diga amén solamente si usted cree que la presencia de Dios está. Si no está, pues tranquilo, no diga nada. Pero yo creo que la presencia de Dios está aquí. Yo creo que hay un amor, una fraternidad muy bonita entre algunos o la gran mayoría de los hermanos, y eso está bonito, pero falta algo. Y ahí es donde el apóstol Pablo empieza a pedir por ellos. Si miras el versículo 17, él dice, pido a Dios, y lo primero que él está pidiendo por esa iglesia que cree en el Señor y que se aman unos a otros, ¿qué es? Sabiduría y revelación. Dígalo fuerte conmigo, sabiduría, revelación. Otra vez, sabiduría, revelación. Ahora ya entendimos lo que es sabiduría. Sabiduría es saber qué es lo que tenemos que hacer. Téngalo en presente. No quiero de pronto repetir algo que ya repetí. Pero sabiduría es saber qué debo hacer. ¿Está bien? ¿Claro? La revelación tiene que ver con manifestar. Diga conmigo, manifestar. Mostrar. De pronto aquí dice dejar al desnudo. Algo que estaba escondido. Mostrar. Usted no sabe qué hay detrás, no sabe qué hay aquí en este momento. Revelar es eso, sacar y
dejar en evidencia. Ahora, si te das cuenta, dice que les dé el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué cosa, hermano? Quiero que lo mire allí en el pasaje. Gracias, amor. Para que lo conozcan. Léanlo conmigo, 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para que lo conozcan. ¿A quién? ¿Cuál Dios? A Cristo Jesús. Ahora, sé que Cristo Jesús es Dios, no lo estoy negando. Pero hay momentos que tenemos que ser claros. ¿Cuántos hombres guapos hay aquí? Ajá, no. Mientras que usted dice el pastor es guapo, ya lo sabemos, amén. Ok, gracias por ese apoyo. Entonces, para que lo conozcan mejor, ¿a quién? Y a mi esposa dice amén, aleluya, gracias mi amor, te amo. Tenemos que ser claros. Hay momentos donde somos Padre, Hijo, Espíritu Santo y a veces ni sabemos cómo funciona el Espíritu Santo, pero eso es otra clase, otra enseñanza. Necesitamos revelación de Jesús. Estoy tentado a pasarle el micrófono a alguno y preguntarle, ¿quién es Jesús? ¿Quieren hacerlo voluntariamente o saco ese deseo que hay en mi corazón? O más que hacer el deseo de mi corazón, está bien, no se angustie. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de una iglesia que cree en el Señor. Ahí lo dice, tienen fe en Dios, fe en el Señor Jesús. Pero le está pidiendo además que tengan más revelación. ¿Cómo se llama su merced? Sí, usted, la del tapabocas. Dina, muy bien. ¿Cuántos saben quién es? Les presento a Dina. Ellos saludan mentalmente. Buenos días, hermana Dina. ¿Saben quién es ella? Karen. Ahí vamos mejorando. Sí. Ok, ahí se la presento. Ya la veo. Todos podemos decir, sí, yo sé quién es Karen. Ojo, podríamos decir yo sé quién es. Pero te pregunto, ¿conoces realmente a Karen? ¿Quién conoce un poquitico a Karen? Ay, Daniela, no, esa niña así no. Bueno, mi esposa le va a ayudar. Mi esposa conoce a Karen. ¿Por qué conoces a Karen? Esa es Karen. Venga para acá. Ok, y de pronto no va a quedar, entonces yo voy a repetir lo que acaba de decir, porque ha pasado tiempo con ella, porque es muy fastidiosa, sí, porque la ha aguantado muchas veces. Ok. ¿Sabes qué es lo que le gusta comer a Karen? O sea, si alguno allá, si alguno de pronto piensa invitarla, no la vaya a invitar a cubios, no, ella no le gusta, ella es solo caviar, es costosa la niña, ¿eh? Gracias, Karen. Cuando el apóstol Pablo dice espíritu de sabiduría, revelación, ¿acaso no conocemos a Jesús? Quiero dejarlo ahí picado, váyase pensando, ¿será que yo sí conozco a Jesús? Piense en esta semana, quiero invitarle a que esta semana esté pensando, venga, ¿qué tanto conozco de Jesús? Es más, si puede saque en algún momento, qué sé yo, deje de ver Instagram y qué tal si sacas una hoja y un papel y empiezas a escribir, ¿qué conoces de Jesús? Sí, nació por allá en un pesebre, nació, sus papás terrenales fueron José, ¿qué más sabes de Jesús? Sí, que lo mataron, pero no, antes de matarlo enseñó muchas cosas. ¿Qué más sabes de Jesús? ¿Qué más sabes de Jesús? ¿Qué más sabes de Jesús? Y estoy seguro que vas a llegar a un punto donde por mucho llenas 2 páginas y no vas a saber más. Y aunque tú llenaras 5 páginas escribiendo cosas de Jesús, quiero decirte, todavía necesitas conocerlo más. La Biblia nos enseña, Jesús andaba con 12 discípulos y uno de ellos era su discípulo amado. ¿Sí han escuchado eso? Su discípulo amado. Y el discípulo amado, de hecho allí está en el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 23. Dice que el discípulo amado se le recostaba en el pecho al Señor. Ahora, ojo, esto no es algo afeminado, no. Ellos no comían en las mesas que tú y yo estamos acostumbrados a comer. Sus mesas eran bajitas, ¿no? Entonces las mesas eran bajitas y ellos prácticamente así, la última cena, perdón para los que no me ven, la última cena no es como la pintan en realidad, era más o menos así, una mesita chiquita, bajita, y ellos así. Y yo creo que este discípulo amado era todo tan consentido que se le recostaba al maestro. Una garrapata ahí, pero bueno, el Señor lo amaba. Diga conmigo, Juan era el discípulo amado. Algunos pelean de que Juan no era, sino que era Pedro, pero la gran mayoría dice que el discípulo amado, ¿quién era? Juan.
El único que se le recostaba. Yo me imagino a Juan recostado a Jesús, moviéndole los churquitos de los pelos del pecho. No, olvídense ese cuadro. Tenía confianza. Comían juntos, diga conmigo, comieron juntos. Caminaron juntos. Viajaron juntos. Te pregunto, ¿Juan no lo conocía? Quiero que mire Apocalipsis capítulo 1. Lo conocía. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Si tú miras los versículos anteriores, quiero ser puntual en esto, pero si miras los versículos anteriores, dice que él oye una voz de un hombre y empieza a describir a este personaje. Es sublime, es maravilloso, resplandeciente, mejor dicho. Y dice en el versículo 17, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Versículo 18, si me ayudas. Y el que viene, el que estuvo muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién era él? Dígalo sin miedo, ¿quién era él? ¿Acaso Juan no lo conocía? No sé si me estés entendiendo, pero tú necesitas una revelación de Jesús. Y a lo que quiero llevarte es, tú necesitas conocer al Jesús más del Jesús de Navidad. Tienes que ir un poquito más allá del Jesús que te muestran en Semana Santa. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, él amaba a Jehová. ¿Cuántos saben eso? A Yahvé, como quieran llamarlo. Él amaba. Y por su pasión por Dios, porque Jehová es Dios, escuche lo que le voy a decir, por su pasión por Dios, perseguía a cristianos y los golpeaba y los llevaba preso. ¿Su pasión por quién? Al punto que si tú lees el libro de Hechos, cuando el Señor se le aparece a Saulo en ese momento, dice que era resplandeciente. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué fue lo que Saulo contesta? Díganme ustedes. Gracias, mi amor. ¿Quién eres, Señor? No conocemos al Señor. Necesitamos conocer a Jesús. Para ser una iglesia, escúcheme bien, una iglesia entendida, necesitamos tener una revelación de quién es Jesús. Y escúchame bien, no quiero darte una definición de quién es Jesús, porque no se trata de que tú te memorices una definición que el pastor me dio de Jesús, sino que tú mismo tienes que tener una revelación de quién es Jesús en tu vida. Eso cambia la vida del cristiano, eso cambia la vida de una persona. Revelación. Si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, déjame decirte en esta mañana que el principio del entendimiento es tener una revelación de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Necesita usted entendimiento? Pastor, pero es que yo necesito entendimiento. Y aquí va, ponga la atención a esto. Pastor, lo que yo necesito es entender realmente ¿cómo se va a manifestar el Señor por segunda vez? Déjame decirte que si tú no conoces al Cristo vivo la primera vez, no vas a entender la segunda. No, pastor, perdón. Lo que yo necesito entender es por qué mi familia y yo estamos viviendo esta situación. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Tiene que ver todo. Tengo un compañero, un amigo. Él está luchando con un cáncer o 2 cánceres. Él conoce de Jesús. Y yo le dije, ven, ¿qué tal si echamos una oración y el Señor te puede sanar? Porque yo creo que el Señor sana. ¿Sabe qué me contestó mi amigo? Y él sigue siendo mi amigo y lo amo en el amor del Señor. No. Usted no ha leído, me dijo. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. Ok. Escuche, no te estoy diciendo que mi amigo tenga una gripa. Mi amigo tiene un cáncer. No te estoy hablando de que mi amigo sea inconverso. Mi amigo es creyente. Pero a veces nos queda, escuche mi iglesia, y esto lo cuento no criticando a mi amigo, es mi amigo. Pero tenemos que entender algo, hermano. La idea no es que tú abraces una situación porque sí,
sino que tú conozcas a Jesús. Si realmente conoces a Jesús, ¿sabes qué? Jesús dice en su palabra que Él pasaba y tenía compasión ¿de quién? De la gente. ¿Sabe cuándo Jesús no sanó gente? ¿Alguien sabe cuándo Jesús no sanó gente? Cuando la gente era sencillamente incrédula, cuando la gente no creía, no quería creer que Él era el Hijo de Dios, cuando la gente decía, ese es el hijo de José. Eso fue lo único que detenía que Jesús hiciera milagros. Mi amigo sigue enfermo. Yo puedo orar por él y sé que no es por mi oración, sé que Cristo lo puede sanar, pero es Él el que necesita que. Aquí va algo poderoso. Dígale que está a su lado, aquí viene algo poderoso. Ese no le creyó, busque a otro y dígale, aquí viene algo poderoso. ¿Sabe qué es lo poderoso que le voy a decir en esta mañana? ¿Cuántos han estado orando por un amigo, un familiar, quizás como yo? Y le hemos dicho, Señor, sánalo. Quizás está en las drogas. Señor, libéralo de las drogas. Señor, Señor, Señor. Pero yo tengo que pedirle, Señor, que Él te conozca. ¿Me entienden lo que les digo? Yo puedo orar por tu sanidad, pero eres tú la que tiene que entender quién es Cristo en tu vida. Yo puedo orar por tu situación económica, pero eres tú el que tiene que conocer a Cristo Jesús. Por esa razón, hermano, por esa pequeñísima razón, es que muchas personas vienen a la iglesia cuando tienen problemas económicos, matrimoniales, qué sé yo, cualquier tipo de problema. Pastor, óreme que tengo este problema. Yo le oro, hermano, y totalmente gratis. Y no es que el pastor no tenga poder, es que Dios necesita. Perdónenme, voy a decir Él necesita, porque Dios es soberano y no necesita en realidad nada. Nosotros somos los que necesitamos conocerlo primero a Él. Alguien dígame en eso. Pastor, yo estoy que oro por mi familia y oro por mi familia y que se conviertan y que se conviertan. Y no se convierte. ¿Por qué no se convierte tu familia? Porque no han conocido a Cristo. Necesitas conocer a Cristo. Mi amado hermano, y aquí personalmente como pastor se me iluminó el bombillo en algo. Empecé a entender una cosa. ¿Sabes por qué a veces no predicamos el evangelio a la gente? No porque sea difícil. No lo conocemos. Imagínese, solo lo voy a decir, no se asusten. Imagínese que el hermano Luis le diga, hermano Luis, enséñenos, no. Preséntenos quién es esta niña. Muy segura el hermano Luis se va a parar junto con Karen y vaya a decir, bueno, esta es una una joven de la iglesia. Pero si yo le digo, amor, preséntanos a Karen, la palabra es preséntanos a Karen, muy seguramente mi esposa pasaría aquí y empezaría a hablar muchas cosas de Karen porque la conoce, como ella dijo, porque ha hablado. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué no hemos podido ganar mucha gente o por qué no hemos podido evangelizar? No porque no tengas el título teológico o porque no has querido terminar el discipulado. No, ¿sabes por qué? Porque es que si tú no conoces a Cristo Jesús como debes conocerlo, no vas a poder hablar con pasión de ese Cristo. Yo te puedo decir, trae a tus amigos, invítalos. Algunos pueden invitar a sus amigos diciéndole, lo invito a una reunión, después yo le gasto la aromática y los traen. Pero en realidad lo que la gente necesita escuchar de ti es que tú conoces de Cristo. Pregunten esta mañana, ¿alguno alguna vez ha sido sano de alguna enfermedad? Tú le puedes decir a alguien que está enfermo, oye, quiero hablarte de alguien que te puede sanar. Es Cristo Jesús. Ay, usted me va a hablar de una religión. Tú le vas a decir, no, no es religión. Él me sanó a mí. ¿Alguno de casualidad el Señor le ha ayudado en su hogar, en su matrimonio? Ok, yo levanto. Levanta la mano que conmigo no es fácil. Pero si ves a alguien con un problema familiar, perdón, con los psicólogos, tenemos psicólogos en la iglesia, que Dios los bendiga, pero déjame decirte, la gente antes que conocer tu psicología o tu buen consejo, necesita ver a Cristo en ti. ¿Aló? Huélase, por favor. Hay personas que huelen tan a rico que cuando lo saludan a uno queda oliendo a niña. Dios las bendiga, hermanas. Voy a escoger sus perfumes de aquí en adelante. Pero eso pasa cuando tú tienes una revelación de Cristo. Es como que Cristo se te acerca y después tú sales y ya ni siquiera hueles a ti, hueles a Cristo.
Diga conmigo, necesito una revelación de Jesús. Si tienes hijos, tus hijos necesitan una revelación de Jesús. Y escúchame esto, te lo digo como padre que soy. La revelación que nuestros hijos van a adquirir no va a ser, métase a la pieza, a ver, órele a ver, no lo escucho. No funciona así. ¿Sabe cuál es la mejor revelación de Dios Padre en un hijo? ¿Saben dónde lo encuentra? En su padre. Por eso la importancia de ser buenos padres. Diga conmigo otra vez, por favor, revelación. Quiero que piensen eso. Pero la otra cosa, versículo 18, vuelva hacia Efesios que estamos leyendo, ¿verdad? Efesios, versículo 18 dice, les sea iluminado los ojos del corazón. Miren lo que dice acá, les sean iluminados los ojos ¿de quién? Del corazón. Pero me llama la atención que en la Reina Valera dice los ojos del entendimiento para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Hay otras tres cosas que mencionan ahí, el poder de Dios y todo eso. Pero en realidad quiero hoy enfocarme en este momento Él le está pidiendo que les dé ¿qué cosa? Iluminación a los ojos del entendimiento. Aquí voy a repetir algunas cositas, pero no muchas. Acuérdense que yo les enseñé que el conocimiento, metafóricamente hablando, es luz. Diga conmigo, conocimiento es luz. Ahora me llama la atención que le está diciendo que ilumine los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé de que el enemigo cega el entendimiento de quienes? No sé cuántos estuvieron en esa parte, pero la Biblia dice que cega el entendimiento de los incrédulos. Diga conmigo, incrédulos. Mis amados, no podemos ser una iglesia llena de cristianos incrédulos. No funciona así. Las tinieblas son relacionadas con la maldad, sí. Pero también no olvide, hermano, que las tinieblas están relacionadas con ignorancia. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 22 al 23, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser, ¿sí?, disfrutará de esa luz. De esa luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará ¿en qué? En oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa esa oscuridad. ¿Sabes? Si los ojos son la lámpara del cuerpo, básicamente lo que está diciendo es, donde tú pongas tu mirada, hacia eso tú vas yendo. Si no, hermanito, haga el ejercicio yéndose ahorita para su casa, mire para otro lado y siga caminando. No va a ir muy lejos, le aseguro que no. Pero donde usted pone su mirada, hacia esa parte va, y su cuerpo reacciona hacia la parte donde usted se dirige. Alguien diga amén a eso. Y si usted entiende eso, hermano, quiero decirle, ¿hacia dónde tú estás mirando? ¿Qué es lo que estás mirando? Y no estoy hablando precisamente de qué ves en las redes sociales. No. ¿En qué te estás enfocando? Porque muchas veces, hermano, estamos poniendo nuestra mirada en otra cosa que definitivamente no es luz. Y es preocupante. Ahora habla de algo más ahí en este versículo. ¿Lo puedes poner, amor? El versículo 18. Él le pide la luz para que ilumine, pero me llama la atención esta parte. Eso. Mira lo que dice acá. Ilumine los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza. Diga conmigo, esperanza. ¿Qué es esperanza? No es su vecina. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Gracias. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? La sensación de saber qué va a pasar. Esperanza es como eso que algún día va a llegar. Le voy a traducir esta esperancita en una palabra que muchos quisiéramos entender. Esta esperanza para muchos es lo que tanto llamamos como propósito. Son cientos y miles los cristianos que aman a Dios, pero siguen esperando sin saber cuál es el propósito de Dios con ellos. Hablaba con una persona y me dijo, sí, yo soy cristiana. Entonces yo le dije, ok, y es de otra iglesia, no mira que está al lado, no se afane. Y entonces
pues si es cristiana, para mí un cristiano es alguien que hace parte de una iglesia y adicional de ser parte de una iglesia se involucra en las cosas de la iglesia. ¿Está bien? ¿Usted es cristiana? ¿Qué hace usted en la iglesia? Sirvo. Sirve. Entonces yo le hice esa pregunta a esa persona: ¿y tú qué haces? Y la respuesta de esta persona fue: bueno, yo voy a la iglesia, solo que todavía no he encontrado el propósito de Dios en mí. Yo apenas Ahora, lo interesante es que yo puedo preguntarles en esta mañana: ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? Y lo más aterrador es que ninguno conteste cuál sea el propósito de Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que le iluminen los ojos, que se le abra el entendimiento. ¿Para qué? Hermano, para que usted sepa cuál es el propósito de Dios en su vida. Y es que el dilema es este, hermano. Muchos confunden el propósito con profesión. Muchos confunden propósito con ministerio. Muchos confunden propósito con proyecto de vida. Y déjame decirte, no es eso. Porque tú puedes pensar que tu propósito es ser el mejor médico. Te gradúas de medicina y se te acabó ya la vida porque ya la encontraste. Algunos creen que su propósito es el ministerio. Yo les he contado, cuando inicié el ministerio era un joven de 22 años, sí, 22 años, imagínense ese chino. Y yo recuerdo que cuando llegué a la oficina pastoral, porque me dieron oficina pastoral en nuestra primera iglesia donde pastoreamos, y entré yo a la oficina pastoral, mi oficina, cerré la puerta y le dije al Señor: ¿y ya? Ahora déjame decirte, ya han dado un par de años y sé que todavía sigo en el propósito, pero propósito no es el ministerio. ¿Cuál es el propósito entonces, pastor? Propósito no es proyecto de vida. No, pero es que el proyecto me dice hasta dónde voy a llegar. No. ¿Quieres saber eso? ¿Qué es el propósito de Dios? Ahí es donde tú y yo tenemos que tener entendimiento de para qué el Señor te salvó. ¿Para qué Cristo te salvó? ¿Para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? A ver, levante la mano los más malos que hay, los más pecaminosos de la iglesia, levantemos las manos. Ok, hoy solo tenemos 3. Cristo, ven pronto. Hermano, por la misericordia del Señor nací en un hogar cristiano. Donde no nazca en un hogar cristiano, Pablo Escobar hubiera sido mi amigo. O sea, ¿a qué voy con esto, hermano? El evangelio, Cristo murió en la cruz del Calvario por todos mis feos, horribles, escandalosos, malvados, oscuros pecados. No tiene que decir amén, yo ya lo sé. Pero es tan absurdo pensar que el Señor perdonó todos mis feos, oscuros, escandalosos, malvados pecados para que yo me quede ahí descubriendo el propósito de Dios. 30 años de cristiano descubriendo el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito del Señor? Escúchame bien, di conmigo: estaba en ignorancia. Se fueron. Grítelo: estaba en ignorancia. Ya volvieron. Ahora, Cristo me sacó de la ignorancia. ¿A que no adivina qué viene el propósito? Aquí viene el propósito. Ahora soy yo el que tengo que ir a sacar a más de uno que está en ignorancia para que conozcan que Cristo los quiere salvar. Y esos que Cristo quiere salvar, ¿qué van a hacer? Sacar a otros. No, ¿me entendieron? Se lo repito. Elvira me está mirando extraño. Yo estaba en oscuridad, yo estaba en tiniebla. Cristo vino, me trajo luz. ¿Para qué? ¿Para que yo diga, uy, soy una lámpara? No, para que yo vaya, ilumine a otros que están en tiniebla, para que esos que están en tiniebla conozcan la luz de Cristo, y esos van a otros y otros. ¿Sabe por qué el evangelio se extendió tan rapidito en los primeros siglos? Ellos la tenían clara. Ellos la tenían clara. Contadores, levanten la mano. Chino. Contador, ¿para qué? Para descubrir el propósito de Dios. No, usted donde está, usted tiene que brillar con la luz de Cristo. Ese es su propósito. Yo conozco a más de un cristiano. Dieguito me dice: pastor, yo no sé si lo mío es ser apóstol o evangelista. No, tu propósito es brillar con la luz de Cristo. Tú, ¿cuál es tu propósito? Brillar con la luz de Cristo. Que Cristo sea vida en mí para yo llevar vida a otros. Alguien dígame amén a eso. Ese es el propósito suyo. Le acabo de ahorrar 30 años perdido de cristiano.
Ese es el propósito. Si tengo una revelación de quién es Cristo, hermano, a mí nadie me para. Si yo conozco quién es Cristo, a mí nadie me para. Si tú decides dejar el evangelio por las cosas del mundo, lo puedes hacer. Pero cuando estés en el mundo, en el fondo de tu corazón, habrá algo que se llama el Espíritu Santo que te está diciendo: tonto, tú sabes que eso no está bien. Punto. No puedes pecar ni bien. Con eso te digo todo. Allá bailando con tu compañero. Ay, Señor, sálvalo, Padre. No lo puedes hacer. ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra del Señor. Pedro lo dijo, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, quiero leerlo en la Reina Valera, gracias mi amor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí tiene que ver con identidad. Esa es su identidad. Mira que está a su lado, dígale usted, es una persona de reino. Dirían mis hijos, brutal, mire, no de bruto, sino dígale, usted es brutal en el reino del cielo. Dígaselo, si me brutal. Eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿para qué somos brutales y grandísimos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Estaba yo en oscuridad, viene luz, y ahora ¿qué tengo? Vaya lumbre, hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Necesitamos entendimiento? Sí. Quisiera darte las 3 claves para el entendimiento, pero en realidad eso tiene que ver más con tu relación con Dios. Yo no puedo ir a la casa de Mauro a decirle: Mauro, ¿ya oraste hoy? A ver, Mauro, ¿en dónde vas en la Biblia? Gladys, ¿qué hubo, mi hija? ¿No ha orado? Si el pastor se pone en ese trabajito, de aquí a 8 días no tienen pastor. O estarán en las exequias del pastor. Porque hay una obra que solo la hace el Espíritu Santo en la vida de los que se disponen. Y aquí voy a terminar la predicación porque termino con esto, con una pregunta. Anótenla los que toman apuntes. ¿Eres un candidato para el entendimiento? ¿Eres tú un candidato para el entendimiento? ¿Cómo así, pastor? ¿Usted nos habla de entendimiento? Sabemos que tenemos que tener entendimiento. Mateo capítulo 9, versículo 17. Saltemos al 17, corazón. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo o en odres viejos, perfecto. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa ¿en dónde, hermanos? Odres nuevos. Y así ambos que se conservarán. Mi amado hermano, hoy todos somos conscientes de la importancia del entendimiento. Usted no puede seguir viviendo la vida a ver qué va a pasar. No, tú tienes que ser entendido en que Dios tiene algo contigo. Que si Dios te puso en esa empresa es porque tú debes hacer algo para el reino en esa empresa. Dígame a eso. Que si tú tienes X trabajo es porque Dios tiene algo contigo. Alguien dígame a eso. Que si tienes los hijos que tienes o no tienes hijos, tú tienes que entender, tener el entendimiento. Pero la pregunta es, ¿somos candidatos para el entendimiento? El entendimiento puede representar muchas cosas nuevas para nuestras vidas. Te lo repito, el entendimiento puede representar muchas cosas nuevas para nosotros. Si has leído la palabra del Señor, un profeta como Daniel, muchos profetas, cuando el Señor les permitía ver esas visiones que tú lees ahí, esa gente quedaba, Daniel quedaba casi enfermo de ver las cosas impresionantes que el Señor les mostraba. ¿Te imaginas por un solo segundo que el Señor te muestre? Escúchame bien. Ahora, esto no es nada del otro, eso es algo que puede pasar. Que el Señor te muestre en 5 segundos lo que Dios puede hacer con Raymond y con Zaire. 5 segundos. Perdón que te tome ejemplos. Puede pasar con cualquiera de nosotros. ¿Saben, hermanos? Es solo un ejemplo. Si Dios te permitiera y te mostrara 5 segundos
darte el entendimiento por qué tienes 2 hijos y no los 8 que tú querías. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer, allá Brian dijo amén. Lo mínimo, escúchame bien, perdón, no quiero que se distraigan, perdónenme. Lo mínimo que uno puede hacer es tirarse a los pies del Señor y decir: Señor, perdóname, no he hecho nada con mis hijos. Ahora, no demerito el esfuerzo que tú como mamá y tú como papá has hecho. María y José sabían quién era Jesús. La Biblia no nos describe exactamente mucho que ellos hayan hecho como padres, pero yo me imagino a María y a Jesús con ese chino al pelo, no sobreprotegiéndolo, pero entendiéndolo, caminando con él, cuidándolo. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús no quería ir a romper los vidrios de la vecina? ¡Claro! Pero ahí estaban, porque ellos tenían entendimiento de quién era ese. Está bien, era Jesús. No, eso es trampa. Ok, vamos con otro ejemplo en la Biblia. Se me va el nombre de la mamá de Moisés. Jocabed. Si Jocabed no hubiera entendido el propósito de Dios, Moisés hubiera sido uno de los tantos niños que murió, que mataron los egipcios. ¿Aló? ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que Jocabed era entendida. La mamá de Moisés fue entendida, lo escondió, no sé cómo le hacía, pero ella entendía que había una promesa de que Dios los iba a restaurar. Posiblemente mi hijo es ese, y por eso ella hizo todo lo que hizo hasta donde más pudo, que la última opción finalmente es hacer una arquilla, calafatearla, o sea, inmunizarla, pero a la vez impermeabilizarla, poner el chinito ahí. Hermano, hizo todo porque tenía entendimiento de qué. ¿Sabe cuántos años se tiró Noé construyendo el arca? Gracias. 120 años. Hermano, usted arranca un negocio hoy, no le da en un mes y ya lo echa a la borda. Eso no era de Dios. Porque la frase del cristiano siglo XXI, Dios sabe. 120 años construyendo un barco. 120 años escuchando a los vecinos cómo se le burlaban. 120 años consiguiendo materiales para construir. Él no dijo: oh, listo, Señor, dame el arca. Fue él el que... Eso se llama ¿qué? Entendimiento. Mis amados, necesitamos entendimiento. Pero para eso usted tiene que adaptarse a nuevas realidades. Anote por ahí en sus apuntes. Necesitamos adaptarnos a nuevas realidades. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted tiene que entender la realidad del Espíritu. Usted tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Usted tiene que saber para qué estamos en este lugar. Segundo, no se aferre a cosas viejas, estructuras viejas. Hermano, tenemos que romper esquemas. Déjame decirte, hoy es un domingo, pero no te conformes con este domingo. Busca la presencia de Dios. Tienes que romper esa estructura de que solo el domingo buscas a Dios y hasta el domingo vas a sentir su gloria. No funciona así. ¿Cuáles son las estructuras viejas que tenemos que romper? Y lo tercero, y que lo vamos a tener que escribir, o lo escribo en la oficina, hermano. Gracias por la oficina que me dieron. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Dios no te va a decir: Adriana, voy a hacer de ti una cosa impresionante, si tu mente no se renueva. Yo creo que lo que necesitamos como iglesia es renovarnos. Dios está dispuesto, porque si algo he conocido de Dios, hermano, es que un corazón dispuesto, Dios nunca lo rechaza. Podrá ser bien feo, pero si eres dispuesto, Dios nunca te va a rechazar. Yo sé que todas las mujeres son bonitas, pero necesitamos renovarnos. Salir de la estructura que ya tenemos. No quiero sonar conspiranoico, como dicen por ahí, ¿no? Pero nos tienen tan bien amaestrados, Caracol, RCN, nos tienen tan bien amaestradas las redes sociales, que no entendemos que Cristo viene
Israel, le decía yo a mi esposa un dato bien interesante, Israel está cumpliendo 77 años como nación y nos alegramos porque eso es bueno. Pero si usted entendiera las profecías de Daniel, yo le decía a mi esposa, eso significa que en estos 77 años Israel está reverdeciendo como el olivo que se dice en el libro de Daniel. Eso quiere decir que la venida de Cristo ya está pronto. Y usted todavía está pensando en, voy a ver si voy a la iglesia, voy a ver si conozco algo de Dios. Necesitamos renovarnos.